puedan escuchar algunas de las cosas que puedo contarles sobre este libro, que bueno, tengo la suerte de que ya empiece a venderse la segunda edición. Algún interés se está generando en algunos sectores, y es un libro que en realidad es casi, se lo contaba antes a los compañeros de los medios de aquí de León, es casi una sucesión del libro anterior. Ahora en las series de televisión dicen, ¿cómo llamar eso? Los spin-off, que sí que un personaje secundario de una serie se convierte en el personaje protagonista de otra serie diferente. En alguna medida esto es así. El personaje principal de mi libro anterior era Donald Trump, y Vladimir Putin era como un personaje de reparto dentro de ese libro, y ahora él adquiere el protagonismo en este segundo libro, y Donald Trump es un personaje de reparto. En realidad están los dos muy unidos, no porque hayan mantenido una relación de amistad desde hace mucho tiempo, ni siquiera se puede decir que ahora tengan una relación de amistad, sino más bien de tirantez, pero sus destinos han ido más o menos circulando en paralelo de unos años a esta parte, desde que Donald Trump anunció su intención de competir por la presidencia de Estados Unidos en las elecciones del año 2016. Cuando terminé de escribir el libro anterior, que se publicó en enero de 2017, justo el mes en el que Donald Trump tomó posesión de su cargo como presidente, recordarán que había ganado las elecciones un par de meses antes, en noviembre de 2016, estuve muy pendiente de lo que pasaba a partir de ese momento, porque en Estados Unidos se abrieron, iba a decir una investigación, se abrieron varias investigaciones sobre la posible injerencia de Rusia en las elecciones, en el proceso electoral americano. Se abrieron investigaciones, desde luego periodísticas, que continúan, pero también por parte del FBI, por parte de la justicia y también en el Congreso de Estados Unidos. Casi todas esas investigaciones continúan abiertas en este momento, se sigue investigando, de manera que no todas han llegado a una sentencia final, sino que siguen en proceso de investigación, y eso está llevando a los demonios a Donald Trump, porque está convirtiendo un problema que nació en 2016 en un problema que le va persiguiendo a lo largo de su presidencia, cuando estamos ya menos de 2 años de las próximas elecciones americanas, que serán en noviembre de 2020. Seguí muy pendiente de esas noticias, de cómo progresaban esas investigaciones sobre la injerencia rusa en las elecciones americanas, y al cabo de unos meses comprobé que habían pasado algunas cosas salpicadas tanto en el tiempo como en el espacio, es decir, no todas a la vez ni todas en el mismo lugar, pero que todas parecían coincidir en algo, y es que de repente se había producido una sucesión de muertes de diplomáticos rusos en diferentes lugares del mundo, y con una diferencia espacial, una diferencia de tiempo relativamente breve. Es decir, cada poco tiempo se producía una muerte. Habitualmente muertes no muy bien explicadas, siempre sumidas en un cierto secretismo de cómo se había producido, de qué le había pasado a aquella persona en concreto. Y cuando al cabo de unos meses empecé a echar la vista atrás, buscando casos como esos que se estaban produciendo en ese momento, encontré que el primero de los casos relevantes se había producido, y así es como empieza el libro, la misma mañana de las elecciones americanas, la mañana del 8 de noviembre de 2016. La primera muerte de este rastro de los rusos muertos se produce la mañana del 8 de noviembre, día de las elecciones de Estados Unidos, en la sede del consulado de Rusia en Nueva York. Esa mañana temprano, un funcionario del consulado abre la puerta del consulado, como hacía todos los días, y se encuentra que al otro lado de la puerta hay un cadáver. Y lógicamente llaman a los servicios médicos y demás, también va por allí la policía, porque lógicamente ante esa circunstancia había que llamar a la policía, y a partir de ese momento se inicia una, si le ponemos comillas, podríamos llamar investigación, pero con muchas comillas. El caso es que este hombre que aparece muerto tenía unos golpes en la cabeza. Luego dijeron que había sido un ataque al corazón, según las fuentes oficiales rusas del momento. La cuestión es que a las pocas horas el cadáver de este hombre ya estaba en Moscú, sin que se llegara a poder realizar una investigación médica profunda por parte de los servicios a los que se había llamado, que eran los de un hospital cercano a la sede de este consulado.
Este es un caso que luego se repite. Es decir, luego hay otros casos de funcionarios rusos que mueren en circunstancias similares a esta, aparecen muertos, y el motivo no se acaba de aclarar nunca se da una versión, digamos, médica sobre, más allá de decir, ha tenido un ataque al corazón, y ya está. ¿Quién era este primero de los rusos muertos que aparece en el libro? Pues la primera versión que se dio por parte de las autoridades rusas es que se trataba del responsable de seguridad del consulado. Y las funciones de este supuesto responsable de seguridad del consulado se limitaban, según decían las fuentes rusas, a ser la persona que estaba en la puerta dando paso o no a quien quisiera entrar en el consulado. Al cabo de un tiempo, no mucho, unos días, se supo que era alguien bastante más importante que eso. Resultaba ser el responsable de controlar las comunicaciones del consulado. Es decir, en manos de este señor y solamente de él estaban las claves para encriptar los mensajes que se enviaban desde el consulado a Moscú y desencriptar los mensajes que llegaban desde Moscú al consulado de Rusia en Nueva York. De manera que ya estamos hablando de alguien de un cierto nivel, y esas funciones habitualmente suelen estar destinadas a miembros de los servicios de inteligencia, habitualmente, cuando hablamos de embajadas o consulados en extranjero. Bien, este fue el primero. Luego hay una serie más de casos de estos. Hay un caso muy concreto que es el del embajador de Rusia en Turquía, que este no es que muriera de un ataque al corazón, sino que en un acto público le tirotearon. Murió en un acto público en Ankara, supuestamente a manos de un yihadista, supuestamente. Digo supuestamente porque tampoco se pudo investigar exactamente quién era ese asesino que disparó contra él delante de las cámaras de televisión, porque fue abatido por la policía turca pasados 15 minutos, de manera que no se le pudo interrogar ni se hizo nada. El atacante también murió y ahí se quedó. Luego se dijo que era un yihadista que estaba infiltrado en la policía turca y que se quería vengar por la guerra de Siria, etcétera, etcétera. El dato llamativo de esta muerte es que, más allá, por supuesto, del hecho de que fuera en un acto público delante de las cámaras cuando se produce el atentado para matarle, es que justo a la hora en la que se produce ese atentado, el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía y el ministro de Asuntos Exteriores de Irán estaban volando camino de Moscú para pactar precisamente un acuerdo entre los tres países, Rusia, Irán y Turquía, para actuar juntos en la guerra de Siria. Bien, ese es otro caso. Hay más que en el libro se detallan. Un embajador en Sudán que aparece una tarde muerto en la piscina de la embajada, boca abajo, sin respiración. Dijeron también que había sido un ataque al corazón. En fin, hay muchos casos de estos. Pero no solamente hablamos de diplomáticos, hablamos de periodistas que habían hecho investigaciones sobre el Kremlin. Hablamos de políticos de la oposición que también habían hecho investigaciones sobre el Kremlin, que se habían convertido en el fruto de informaciones que se publicaban en medios de comunicaciones occidentales sobre las formas de gestionarse del poder político en Rusia. El caso más destacado es el de Boris Nemtsov, que fue tiroteado en un puente que está a 3 minutos de camino del Kremlin, de la Plaza Roja de Moscú. De hecho, desde el despacho del presidente de Rusia seguramente se ve ese puente, solo con asomarse a la ventana. Fue tiroteado una noche de febrero, cuando iba caminando con su novia por el puente, camino de su casa. Este hombre, Boris Nemtsov, era seguramente el líder más emblemático de la oposición rusa, dentro de que tenemos que tener muy en cuenta que en Rusia oposición hay muy limitada. A Vladimir Putin se le critica mucho desde Occidente por las formas de gobierno que ejerce, pero la realidad es que en las últimas elecciones, que fueron justo hace un año, en marzo del año pasado, consiguió el 76% de los votos en las elecciones presidenciales. Es cierto que en esas elecciones hubo un porcentaje de fraude electoral y ha habido imágenes que se emitieron en aquel momento de gente que llevaba urnas llenas de votos y las colocaba ya en las mesas electorales y demás, pero tampoco se puede decir que se produjera un fraude de tal calibre como para hacer cambiar el resultado real de las elecciones. Quitémosle un 10% de los votos, hablaríamos de más del 60% de votos, de una victoria clarísima de Vladimir Putin sobre cualquiera de sus rivales. Por cierto, una de sus rivales, que se llama Ksenia Sobchak,
no llegó ni al 2% de los votos, creo recordar, o en torno al 2% de los votos. Es una joven que se dedica a la televisión allí en Rusia y que es hija de quien fue alcalde de San Petersburgo justo después de la caída de la Unión Soviética, Anatoly Sobchak. Anatoly Sobchak, alcalde de San Petersburgo, nombró como su número 2 a Vladimir Putin en aquel momento. Ahí es donde empezó la carrera política de Putin, en San Petersburgo como vicealcalde de la ciudad, al mando de Anatoly Sobchak. Con el paso de los años, esta joven se presentó a las elecciones el año pasado, digamos que de cara al público como responsable de la oposición a Vladimir Putin, y ya digo, alcanzó apenas un 2% de los votos. El responsable de la campaña electoral de esta joven Sobchak, que se llamaba Igor Malashenko, murió el pasado día 25 de febrero, apareció colgado de un árbol de su jardín en Sotogrande, en Cádiz. En Sotogrande es un lugar al que rusos muy destacados en el ámbito económico, oligarcas, mafiosos, allí se han instalado desde los años 90. Una parte del libro, un capítulo del libro dedicado precisamente a ellos, a esos oligarcas y a también los mafiosos que se han instalado en la Costa del Sol en España. Algunos de ellos han llegado a pasar por los tribunales españoles y han sido enjuiciados, por ejemplo, en la Audiencia Nacional con diverso éxito, dependiendo de los casos. Y es interesante ver cómo en los años 90 decidieron que España era un buen lugar para instalarse y para traer su dinero. Mucho dinero, porque aquí podían hacer negocios en aquella época con la legislación que había en España, con el Código Penal que imperaba en aquel momento. Ellos consideraban que tenían la posibilidad de hacer negocios sucios sin correr demasiado riesgo jurídico, es decir, que si en algún momento acababan ante los tribunales, las sentencias siempre eran pequeñas y en su caso incluso podían esquivarlas, y algunos casos hay de que las esquivaron o que tuvieron condenas muy pequeñas para delitos que suenan muy fuertes. Estamos hablando, bueno, desde luego hicieron grandes inversiones en el mercado inmobiliario en toda la costa española, pero hablamos también de blanqueo de capitales, de trata de personas, de venta ilegal de armas, de venta ilegal de drogas, una serie de negocios que eran siempre muy beneficiosos económicamente para ellos, pero que por supuesto eran ilegales, y en algunos casos tuvieron problemas. En un capítulo del libro cuento cómo Vladimir Putin, estamos hablando de los años 90, siendo ya responsable máximo del servicio de inteligencia heredero del KGB soviético, que se llama FSB, estuvo también en Sotogrande en la casa de un alto oligarca / mafioso, cada cual le llamará de una manera, pero bueno, de uno de ellos. Estuvo un par de veces o tres en una casa de Sotogrande. Por cierto, vino de manera ilegal, porque entró en España. El viaje que hizo fue coger un vuelo con un pasaporte falso a Gibraltar, y en Gibraltar, al bajar del avión, montarse en un yate de recreo y por mar ir hasta la costa española en Sotogrande. Y allí se instaló. En el libro cuento que allí se empezó a fraguar el siguiente paso político, que era dejar de ser el máximo responsable de los servicios de inteligencia para pasar a ser primer ministro y después presidente, que es exactamente lo que ocurrió. Aunque el paso definitivo, el momento en el que a él le comunican que el entonces presidente Boris Yeltsin le va a nombrar primer ministro, se produjo en una reunión en Biarritz, en la costa del País Vasco francés, en una casa en la que él iba de vacaciones con su familia en aquella época. Estamos hablando del año 1999. A Putin lo nombran primer ministro en agosto de 1999, y ya inmediatamente nombrado primer ministro por Boris Yeltsin, el propio Yeltsin ya anuncia que él va a dejar el cargo de presidente de la Federación Rusa el día 1 de enero del año 2000 y que ese día pasará a ser presidente en funciones Vladimir Putin para presentarse a las elecciones presidenciales en marzo de 2000, que efectivamente ganó, como era de rigor que ocurriera, dadas las circunstancias allí en Rusia. Bien, para que esto, al final nos hemos ido uniendo muchos cabos que acaban llegando siempre al mismo sitio, da igual la época, da igual quiénes sean los protagonistas, todos tienen relación entre sí. Hacía mención a este caso de San Petersburgo, de cuando él era vicealcalde en San Petersburgo en los años 90, después de la caída de la Unión Soviética, porque es allí en ese ayuntamiento, donde Vladimir Putin empieza a crear
su equipo, el equipo que ha ido con él a lo largo de toda su carrera política, desde el ayuntamiento, pasando después por su inicio incipiente en la política nacional en Moscú, cuando ya consigue ser el jefe de los servicios de inteligencia rusos, el FSB, después primer ministro y después presidente. Prácticamente el grupo más cercano de Putin ahora ya estaba con él en el ayuntamiento de San Petersburgo en los años 90, 4 o 5 personas. Luego el grupo se ha ido ampliando con algunos más, pero el grupo más cercano a él, que ocupa ahora puestos principales, como es el primer ministro, como son los jefes de las principales empresas de petróleo, de gas, de Rusia, son todos miembros de esto que allí llaman Siloviki. Siloviki es una palabra rusa en la que están incluidos todos aquellos antiguos espías del KGB que ahora ocupan puestos políticos en el gobierno ruso. Les llaman Siloviki. Y es interesante verlo porque antes de ser el vicealcalde de San Petersburgo, Vladimir Putin fue espía, lo que todos conocemos como un espía. Fue espía de la Unión Soviética, espía del KGB. La historia que en el libro se cuenta, que la ha contado el propio Putin varias veces, es que antes de entrar a la universidad, cuando era un adolescente, se presentó un día en la oficina del KGB de lo que era entonces Leningrado, ahora San Petersburgo. Se presentó allí en la oficina del KGB en Leningrado diciendo: quiero ser miembro del KGB, ¿qué tengo que hacer? Y el oficial que estaba allí, no sabemos si le trató si se creyó lo que le estaba diciendo o no, pero le dijo: bueno, eres muy joven, ve a la universidad, estudia y cuando termines la universidad vuelves. Y preguntó: ¿qué debo estudiar para ser espía? Y bueno, el otro le dijo: bueno, pues estudia, por ejemplo, Derecho. El Putin no entendía muy bien qué tenía que ver el Derecho con el espionaje, pero le hizo caso y se apuntó a Derecho. Y según los historiadores que han investigado mucho la vida de Putin, Putin era un regular estudiante antes de la universidad, pero en la universidad empezó a estudiar mucho, parece que muy influenciado por esa posibilidad de acabar siendo agente del KGB, y tuvo muchos mejores resultados en la universidad que antes de la universidad. El caso es que cuando termina la universidad no está muy claro si es él el que vuelve a la oficina del KGB o directamente el KGB el que le va a buscar a la universidad, pero entra en el KGB. Estamos hablando de los años 70, principios de los 80, cuando ya él está trabajando en el KGB, primero en la oficina de Leningrado, lo cual no le resultaba muy satisfactorio. Eran labores de análisis, no era el trabajo de 007 ni nada de esto. Y bueno, tenía que hacer análisis de la prensa internacional, occidental, y mandaba estos informes a Moscú para que Moscú lo viera. Dice, bueno, él hacía montones de informes que pensaba que no iban a ningún sitio y que nadie les hacía especial caso. Él tenía como gran objetivo en aquel momento trabajar en Occidente, que el KGB le destinara a algún país occidental, preferiblemente la República Federal de Alemania. Él quería ir a Bonn, que entonces era la capital de Alemania, de la República Federal de Alemania. No lo consiguió. Llegó hasta donde pudo llegar, esa que le destinaran a la República Democrática de Alemania, la antigua RDA, la Alemania comunista. Le destinaron a la ciudad de Dresde, una ciudad relativamente menor. Él hubiera preferido estar en Berlín, en la capital de la RDA, pero le mandaron a Dresde. Y allí se fue con su mujer y se instalaron, cuento toda esta historia en el libro, se instalaron en un edificio con un aspecto inevitablemente de arquitectura comunista soviética, un edificio amarillo con toques azules y tal, donde vivían muchos agentes de ese servicio de inteligencia y servicio secreto realmente odiado por la mayor parte de los alemanes de la RDA, que era la Stasi, que seguramente algunos de ustedes hayan visto, ¿cómo se llamaba la película? La vida de los otros. Bueno, si no la han visto, les recomiendo vivamente que la vean. Cómo se vivía en la RDA, cómo todos los vecinos, todos los familiares se vigilaban unos a otros para darle la información a la Stasi. Y bueno, él trabajó con los agentes de la Stasi en Dresde, y él vivió allí un episodio que fue definitivo para, digamos, establecer su cuerpo político mental, que fue la caída del muro de Berlín. Él estaba destinado en Dresde en 1989, cuando cae el muro de Berlín el 9 de noviembre de aquel año. Y él tiene un episodio unos días después de la caída del muro de Berlín
Él está trabajando en la oficina del KGB, que es un chalet que todavía existe, ahora está dedicado a otras cosas, pero en aquella época era la oficina del KGB allí, un chalet de 2 o 3 plantas, también pintado de amarillo, muy feo, que estaba en un parque. Y él estaba solo ese día en la oficina, no había nadie más, y ve venir una masa de gente que acababa de asaltar el cuartel general de la Stasi en Dresde. Ya la gente, pues, después de la caída del muro de Berlín, ya todo el mundo se había desinhibido y la gente empezó a hacer lo que le parecía pertinente hacer, que era, para empezar, asaltar los cuarteles de la Stasi para destruir todos los documentos que la Stasi había ido acumulando sobre esas personas a lo largo de los años. No había ciudadano de la Alemania oriental que no tuviera un informe en alguna oficina de la Stasi. Y cuando terminaron de destruir todos los papeles que había en la oficina de la Stasi, decidieron ir a la oficina del KGB. Y entonces él vio venir a aquella gente, él ha contado esta historia también, y salió a la puerta armado con una pistola para hablar con los que venían, temiendo que asaltaran aquello y que acabaran con él también. Y salió con una pistola, habló con ellos en alemán. Esto le sirvió muy útil después para comunicarse con Angela Merkel, que habla ruso, y entre los dos se llevan bastante bien, cosa que no gusta demasiado en otros países occidentales, por cierto. Luego, si quieren, podemos hablar de eso. El caso es que salió a la puerta con una pistola y habló con ellos y les dijo: lo mejor es que no entren aquí, porque este edificio está lleno de soldados armados, de manera que puede esto acabar muy mal, casi les recomiendo a ustedes que se marchen. Y bueno, hablaron entre los que estaban allí dirigiendo aquella masa de gente y finalmente se convencieron de no entrar y se marcharon. Tuvo mucho éxito Vladimir Putin en aquella gestión en la que se estaba jugando no solamente el futuro del edificio del KGB, sino sobre todo su propia vida, ¿no? Y lo que hizo después de que se marchó toda esa gente fue entrar precipitadamente en la sede y llamar por teléfono al cuartel general de las fuerzas soviéticas en Alemania, que era Alemania Oriental, pidiendo ayuda. Dicen: ha pasado esto, necesito que venga alguna unidad del ejército a proteger el edificio, porque igual que se han ido, lo mismo vuelven dentro de un rato y lo asaltan y acaban conmigo y tal, y acaban con todo lo que tenemos aquí. Bueno, cuando él empezó a ver que venía la gente, ya se puso a destruir documentos y luego siguió destruyendo documentos que tenían allí en el edificio del KGB por si volvían. Lo que él escuchó al otro lado del teléfono le hizo cambiar muchas cosas en su vida, porque cuando él pidió ayuda, el jefe al mando del operativo militar soviético en la Alemania del Este le dijo: Moscú está en silencio, y si Moscú no nos dice nada, no podemos enviar a nadie. Estamos hablando de un momento en el que en Moscú quien gobierna es Gorbachov, y Gorbachov estaba dejando que pasaran las cosas. Dejó que cayera el muro de Berlín, dejó que pasara lo que había pasado antes de la caída del muro de Berlín, y es que miles y miles de alemanes orientales estaban yendo, no podían cruzar directamente a la Alemania federal, y lo que hacían era, viajaban en aquellos coches pequeñitos famosos que había en la Alemania Oriental, viajaban a Hungría, desde Hungría intentaban pasar, o a Checoslovaquia, la antigua Checoslovaquia, de allí intentaban pasar a Austria y desde Austria se iban a Alemania. Y eso estaba movilizando a miles y miles de personas, que fue lo que provocó al final la caída del muro de Berlín, que se produce en un episodio muy llamativo. Y es que en medio de esa crisis, cuando se habían organizado incluso trenes desde creo que era desde Hungría, desde Praga, hasta Berlín Occidental, pasando por la Alemania Oriental, trenes que estaban sellados para que los alemanes que habían huido ya de la Alemania Oriental fueran en los trenes sellados, pero la gente que estaba fuera no pudiera saltar los trenes para pasar a Alemania Occidental. Es una época muy convulsa. En aquel momento hubo una rueda de prensa de uno de los jerarcas del régimen de la Alemania Oriental, en la que un periodista italiano le pregunta cuándo van a abrir el muro de Berlín para que la gente pueda pasar. Y entonces el tipo aquel, el jerarca aquel, se queda un poco sorprendido por la pregunta, no sabía muy bien qué responder y dijo: yo diría que la orden ya está dada. Y bueno, la gente en Berlín Oriental, en el Berlín comunista, no pudo ver esa rueda de prensa a través de la
cadena de televisión de la Alemania comunista, pero como se veía en Berlín comunista, las televisiones occidentales de Berlín Occidental vieron la rueda de prensa aquella, vieron lo que había dicho aquel jerarca y directamente se fueron al muro, y es las escenas famosas que seguro que todos recuerdan, de la gente subida en el muro y pegándole martillazos al muro hasta que consiguieron que se abrieran las puertas y salir. Bueno, pues esto lo vivió Vladimir Putin allí en Dresde, y después de este episodio en el que le dicen que Moscú está en silencio, él se dio cuenta que la Unión Soviética estaba terminando, y de hecho vivió la caída de la Unión Soviética. El KGB le envió de vuelta a Leningrado, le hizo salir de allí de Dresde, se volvió con la familia. Hay un episodio curioso, una curiosidad simplemente, que como en Alemania Oriental tenía un nivel de vida muy inferior al de Alemania Occidental, pero muy superior al de la Unión Soviética, y había electrodomésticos, por ejemplo, que en Rusia ni podían ver ni podían imaginar que sí los tenían en la Alemania Oriental, por ejemplo lavadoras, y sus amigos de la Stasi le regalaron una lavadora y se fueron en el coche, metieron la lavadora como y se la llevaron a Leningrado, una lavadora ya antigua pero que seguía funcionando porque sabían que en su país no iban a tener acceso a un aparato de ese tipo, ¿no? El caso es que vuelve a Leningrado, y ahí es donde empieza su carrera política al poco tiempo, cuando Anatoly Sobchak, del que hemos hablado antes, le nombra vicealcalde, para sorpresa del sector más prodemócrata de la ciudad, que no entendía cómo, si hemos cambiado el régimen, si ha acabado la Unión Soviética y lo que queremos es una democracia, el alcalde de la ciudad nombra a un agente del KGB como vicealcalde. Y bueno, pero ahí empezó su carrera política, con mucho éxito, como hemos podido comprobar, porque ya lleva en el poder desde el año 99, 20 años este año, y le queda en principio hasta el año 24 para que se termine su mandato. Para que se termine teóricamente, como explico en el libro, las elecciones a las que él se presentó el año pasado, en marzo del año pasado, la teoría constitucional es que son las últimas a las que se puede presentar, porque igual que en Estados Unidos, por ejemplo, hay un límite de 2 mandatos para un presidente. Él fue presidente en el año 2000, ganó las elecciones, renovó la victoria en 2004 hasta 2008. En 2008 ya no se podía presentar a un tercer mandato. Lo que hizo fue intercambiar su cargo de presidente con su primer ministro, que es su hombre de confianza. El primer ministro pasó a ser presidente, él pasó a ser primer ministro durante 4 años. Terminado ese plazo de 4 años, el primer ministro cedió gustosamente la posibilidad de volver a ser presidente a Vladimir Putin, que ganó las elecciones, y a partir del año 2012 ha sido presidente, ganó las elecciones del año pasado, cambiando la Constitución para ampliar el mandato de 4 a 6 años, y ahora le queda otro mandato de 6 años hasta 2024. Ya digo que la teoría constitucional, es decir, la Constitución no permite otro mandato, un tercer mandato, pero no sabemos si lo que va a hacer es cambiar la Constitución o no. Al final del libro explico cómo él, después de las elecciones del año pasado, le preguntaron en una rueda de prensa precisamente qué planes tenía, si quería cambiar la Constitución para poder seguir siendo presidente después, y él, muy sonriente, dijo: bueno, no querrán ustedes que sea presidente hasta los 100 años, pero tampoco dijo que no. Entonces, bueno, la situación está así. Cuando en Estados Unidos un presidente está en su segundo mandato y último, suelen decir que es un pato cojo. Y esa expresión lo que refleja es que normalmente ya a partir de cuando faltan un par de años para que termine el segundo mandato de un presidente de Estados Unidos, se le hace poco caso. Ya a su alrededor se le hace poco caso, porque ya está todo el mundo, los dos partidos, el demócrata y el republicano, están ya pendientes de las elecciones que vienen, de las elecciones primarias, de quiénes van a ser candidatos y demás, y el presidente está ahí como guardando el sitio para el que va a venir, pero no se le hace mucho caso ya. En Rusia no parece que estemos en un escenario similar en absoluto, porque no aparece nadie en el escenario. Cuando alguien aparece en el escenario suele tener malas consecuencias para él o para ella. Y bueno, se ha ampliado el periodo de 4 a 6 años, con lo cual el periodo de pato cojo teórico va a durar bastante tiempo, hasta el año 2024 como mínimo. Y la sospecha que hay es que o bien cambia la Constitución para eternizarse en el poder, o bien la mantiene, se retira, pero elige él a quien vaya a ser su sucesor, que es lo que hizo Boris Yeltsin en su día. Este es el motivo por el cual yo digo que la democracia en Rusia es una cosa muy distinta de como la conocemos en los países occidentales de Europa o en Estados Unidos. Tiene muy poquito que ver. La democracia normalmente, la democracia liberal en la que nosotros vivimos, se manifiesta
sobre todo cuando se produce alternancia pacífica en el poder. En las elecciones la gana un partido y a lo mejor las siguientes la gana otro, o al cabo de unos años, pero que haya alternancia en el poder. Alternancia pacífica, en la que se ganan y se pierden elecciones de manera pacífica. En Rusia, como tal, no se ha producido nunca una alternancia en el poder. Desde luego no en los tiempos de los zares, tampoco en la época soviética. Luego asumió el poder, como lo asumió después de un levantamiento militar que hubo, lo asumió Boris Yeltsin, se troceó la Unión Soviética. Y cuando él decidió que ya no podía seguir más al frente del país, entonces, por motivos políticos por un lado y por motivos de salud por otro, decidió elegir él a quien iba a ser sucesor y además nombrarlo de cara al público, porque dio un discurso por televisión para decir: y quien me va a suceder es Vladimir Putin. Y lo más probable, Vladimir Putin eligió a su número 2, a Medvedev, para que le sucediera en el cargo de presidente, luego lo quitó y volvió él, y lo más previsible es que si finalmente decide dejar el poder en el año 24, sea él el que decida que será esta persona quien me suceda en el cargo, lo más previsible. Es un estilo de democracia muy diferente al que estamos acostumbrados en los países occidentales, pero en Rusia funciona así y no parece que haya un sector social muy amplio que esté cuestionando ese estilo, porque la costumbre política en Rusia siempre ha sido esa, de manera que no hay tampoco un movimiento de masas que esté pidiendo por favor democracia occidental en Rusia, porque no funciona así. Bueno, no quiero eternizarme en el discurso, quiero resultar muy pesado, y es posible que ustedes tengan alguna pregunta que plantear y estaré gustoso de responder. En cualquier caso, quienes tengan el interés de leer el libro, que sepan que es un reportaje periodístico. Lo digo porque ha habido gente que no sabía, pensaba que había comprado una novela, y al empezar a leerlo pensaba que era una novela, y no es una novela, es una sucesión de datos que además son relativamente fáciles de constatar, algunos de ellos, que si alguien tiene curiosidad pues de comprobar si un nombre, un lugar, una fecha, un acontecimiento que figura en este libro es como aquí se cuenta, y seguramente podrá encontrar información relativamente de forma sencilla para comprobarlo. Es un libro que efectivamente habla de una sucesión de muertes extrañas, algunas muy claras, otras menos claras, pero que supongo que para aquellos que estén interesados en esto pues puede resultar de alguna utilidad, porque encontrarán algunos datos que quizá desconocen y que les pueden permitir encontrar respuestas a algunas preguntas. Creo que, ya para terminar, que vivimos en un mundo en el que últimamente estamos asistiendo a injerencias muy notables por parte de los servicios de inteligencia rusos en nuestros asuntos. Desde luego en Estados Unidos ha ocurrido, pero también ocurre en el Reino Unido con el Brexit y en otros episodios electorales y en otros episodios que no son electorales también, a través de noticias falsas que son peligrosas y noticias medio ciertas que son todavía más peligrosas, porque tienen una mayor apariencia de verosimilitud y resulta que no son ciertas en su totalidad, pero generan, digamos, disturbio, allí donde se convierten en algo de dominio común de todo el mundo a través de las redes sociales que se han convertido sin ninguna duda en la gran herramienta de este tipo de espionaje que ha puesto en marcha Rusia de unos años a esta parte, a través de una cosa que en el libro explico lo que es, que ellos llaman medidas activas. Medidas activas es una estrategia de inteligencia que se creó en los años de Stalin, en los tiempos de Stalin, ya ha pasado mucho tiempo, pero que han alcanzado el cenit de su eficacia gracias a Internet y a las redes sociales. Seguramente Goebbels hubiera sido feliz si en sus tiempos hubiera existido Twitter, ¿no? Y hubiera tenido un gran éxito. Ya lo tuvo sin Twitter, con Twitter hubiera sido tremendo, ¿no? Pues lo mismo pasa con los servicios de inteligencia. Al KGB le hubiera encantado que cuando creó las medidas activas hubiera existido algo como Facebook o como Twitter para poder desplegar por el mundo haciendo así un montón de noticias falsas, ¿no? que acaban convirtiéndose en supuestas verdades en las mentes de gente que está deseando que aquello sea verdad, aunque sea mentira, ¿no? Y bueno, en eso vivimos, y creo que al menos este libro puede servir para que estemos todos en guardia, y no tendamos a creernos cualquier cosa que guste a nuestros oídos, porque no siempre lo que gusta a nuestros oídos resulta ser exactamente así. Conviene tener una visión crítica de todas las cosas, aunque no sea lo que más nos apetece escuchar o lo que más nos apetece que haya pasado. Conviene mantener un poco de distancia. Y me pongo a su disposición.